Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Tark, El Papas 3000, Juan, Sadermo, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 5000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 10. Los hilos del destino, diálogo, hablado. Tenemos que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Pensamiento interno. No puedo dejar que la oscuridad me consuma todo lo que me importa. Las secuelas de la batalla permanecían en el aire como una espesa niebla, pesada con tensión e incertidumbre. Louise y sus compañeros de clase se reunieron en una sala de estrategia improvisada, las velas parpadeantes bailando sombras en los muros de piedra. La energía una vez vibrante de su camaradería ahora estaba manchada de inquietud, cada uno de ellos lidiando con el conocimiento de que solo habían arañado la superficie de una amenaza mucho más oscura. Louise estaba a la cabecera de la mesa, la rueda de 8 asas, descansando pesadamente frente a ella. Su brillo una vez glorioso ahora parecía embotada, reflejando el peso de la responsabilidad que cargaba. Tenemos que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde, declaró, con la voz firme, a pesar del temblor de ansiedad debajo. ¿Verdad? Montmorency hizo eco, frunciendo el ceño. ¿Qué verdad podría ser posible? Que nos enfrentamos a un mal antiguo que apenas entiendes. Louise se encontró con su mirada, sintiendo la presión de sus compañeros de clase. Expectativas. Sí, pero también, la verdad sobre la rueda. No puedo sacudir la sensación de que está conectada a todo lo que está sucediendo. Kirche se inclinó hacia adelante, con su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros. ¿Y cómo propones que aprendamos más al respecto? Apenas escapamos con nuestras vidas tal como están. Louise sintió el peso de su miedo. No puedo dejar que la oscuridad consuma todo lo que me importa. Necesito investigar más a fondo sus orígenes. Debe haber algo en los archivos de la academia que pueda arrojar luz sobre su verdadera naturaleza. ¿Estás seguro de que eso es sabio? Preguntó Kirche, con el escepticismo grabado sus rasgos. Ya has sentido las consecuencias de empuñar ese poder. ¿Qué pasa si hay más peligro esperándote? Necesito saber a qué me enfrento, respondió Louise con firmeza, el corazón palpitaba con determinación. Si voy a protegerlos a todos, yo tengo que entender este poder. La habitación quedó en silencio mientras sus compañeros intercambiaban miradas. Por último, una vocecita habló desde atrás. Te ayudaré, un tímido primer año, dijo Fiona, su voz apenas por encima de un susurro. Si eres valiente lo suficiente como para enfrentarlo, entonces quiero estar a tu lado. Louise sonrió suavemente, agradecida por el apoyo. Gracias, Fiona. Lo enfrentaremos juntos. Montmorency suspiró, la resignación se apoderó de ella. Supongo que puedo ayudar también. Pero tengamos cuidado. No sabemos qué podríamos encontrar. Cuando comenzaron a formular un plan, las sombras del exterior se acercaron sigilosamente, un recordatorio constante de los peligros que acechan más allá de la academia muros. Louise sintió el peso del mundo descansando sobre sus hombros. Pero con sus amigos a su lado, no pudo evitar sentir un parpadeo de esperanza. A la mañana siguiente, el grupo se aventuró en las profundidades de la biblioteca de la academia. Motas de polvo flotaban a la luz del sol, fluyendo a través de altas ventanas, iluminando hileras tras hileras de tomos antiguos. Louise sintió una innegable emoción atravesarla mientras los guiaba. Hacia la sección restringida, su corazón latía con anticipación. Esto es todo, susurró, rozando con los dedos las espinas de los libros a medida que pasaban. Si la rueda tiene alguna historia, será aquí. Montmorency y Fiona intercambiaron miradas, su aprensión palpable. ¿Qué pasa si encontramos algo a lo que no estamos destinados? Preguntó Montmorency, en voz baja. Entonces lo resolveremos juntos, respondió Louise, resuelta. Al igual que siempre lo hemos hecho. Respirando hondo, se acercó a los altísimos estantes, buscando para un libro que podría contener la clave para entender la rueda. Después lo que pareció una eternidad, sus dedos aterrizaron en un cuero desgastado. Tomo, su portada grabada con runas antiguas. Aquí.
exclamó Louise, sacándolo del estante. Polvo dispersado en el aire mientras lo abría, revelando páginas amarillentas llenas de guión elegante e ilustraciones detalladas. Cuando comenzó a leer, su corazón se aceleró. Aquí dice que los 8 la rueda con mango es un artefacto legendario, elaborado en mucho tiempo olvidado. Se decía que contenía la esencia de la energía maldita, capaces de gran destrucción o inmenso poder, dependiendo de la intención del portador. Fiona se inclinó más cerca, con los ojos muy abiertos. ¿Pero por qué estaba escondido? ¿Cuál es su verdadero propósito? Louise continuó leyendo, frunciendo el ceño. Parece que los portadores de la rueda enfrentaron una prueba de su resolución y moralidad. Muchos fueron consumidos por su ambición, perdiéndose a sí mismos a la oscuridad interior. El rostro de Montmorency palideció. Entonces, si no tenemos cuidado podría suceder a ti también. Lo sé, susurró Louise, el peso de la verdad se asentaba pesadamente en su pecho. Pero no dejaré que eso suceda. Necesito controlarlo, entiéndelo. Mientras estudiaban detenidamente las páginas, Louise se encontró con un pasaje que envió escalofríos por su columna vertebral. La rueda tiene el poder de convocar sombras, pero también es una llave, un medio para desbloquear las verdades ocultas del mundo. Aquellos que deseen ejercer su poder deben enfrentarse a las sombras de sus propios corazones. Enfréntate a las sombras de nuestros corazones, Kirche murmuró, su tono contemplativo. Eso suena siniestro. Louise sintió la oscura presencia de la figura a la que se habían enfrentado en el batalla previa volviendo a sus pensamientos. ¿Y si no lo soy? ¿Lo suficientemente fuerte? ¿Estás bien?, preguntó Fiona, notando el repentino cambio en la actitud de Louise. Comportamiento. Louise forzó una sonrisa, aunque se sentía tensa. Estoy bien. Yo solo, y necesito mantener mi concentración. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. Montmorency sugirió, echando un vistazo alrededor de la biblioteca DIM. Podríamos tomar un poco de aire fresco. Louise dudó, la necesidad de profundizar en el libro luchando contra su cansancio. Pero se dio cuenta de que habían estado en ello durante horas. Muy bien. Un breve descanso suena bien. Cuando salieron al patio, el sol calentó la casa de Louise. Pero las sombras permanecían en los bordes de su visión. Ella sintió una sensación de presentimiento que hizo que su piel se erizara, pero ella trató de empujar eso a un lado. ¿Crees que estaremos listos para lo que venga después?, preguntó Fiona, su voz vacilante. Louise encontró su mirada, su corazón cargado con el peso de la incertidumbre. Eso espero. Tenemos que estarlo, Louise. Kirche llamó, su voz rompiendo el silencio. ¡Mira! Louise se volvió, con el aliento atrapado en la garganta. El horizonte, nubes oscuras y relucientes rodando como una ola siniestra. Una energía inquietante llenó el aire, y sintió los pelos en la espalda de su cuello está de punta. ¿Qué es eso?, exclamó Montmorency, con el miedo grabado en su rostro. No es solo una tormenta, susurró Louise, las sombras dentro de ella, el corazón se agita. Es una señal. Mientras permanecían congelados en su lugar, las nubes oscuras se arremolinaban siniestramente, un presagio del caos que les esperaba. La oscuridad se elevaba, y con ello, las sombras de sus propios corazones amenazaban con despertar. Louise apretó los puños, sintiendo el poder de la rueda pulsando dentro de ella, un recordatorio de la batalla por delante. Tenemos que prepararnos, ella dijo, con la determinación encendiéndose en su pecho. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Capítulo 11. Sombras sin ataduras. Diálogo, hablado. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Pensamiento o monólogo interno. ¿Qué pasa si las sombras a las que nos enfrentamos no son justo afuera, pero dentro de nosotros? Las nubes de tormenta se cernían siniestramente sobre la academia, su oscuridad zarcillosa arremolinándose como las mismas sombras que parecían atraer a Louise más cerca. Un viento frío azotó el patio, tirando de ella ropa y revolviendo el cabello alrededor de su cara. Con cada ráfaga, la sensación de urgencia se apoderó de su corazón. La amenaza inminente se sintió palpable. Una entidad viviente decidida a romper sus defensas. Los compañeros de clase de Louise se reunieron a su alrededor, sus expresiones eran una mezcla de preocupación y resolución.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Fiona, su voz apenas se eleva por encima del susurro de las hojas. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones, declaró Louise, su corazón golpeando mientras trataba de proyectar confianza. Necesitamos mantenernos unidos y prepárate para lo que venga. Debe haber algo en el tomo que nos puede ayudar. Kirche miró nerviosa a la tormenta que se acercaba. ¿Quieres decir además de lo que ya leímos? Porque no creo que el poder de comprensión va a cortarlo contra lo que sea, ella respondió, señalando el cielo siniestro. Montmorency suspiró, frotándose los brazos como para protegerse del escalofrío. No entremos en pánico. Si nos mantenemos unidos, podemos resolver esto con una determinación férrea. Louise asintió y abrió el camino de regreso a la biblioteca. Mientras caminaban, las sombras parecían estirarse y curvarse. A su alrededor, una sensación rastrera que hacía los pelos de la espalda de su cuello de punta. ¿Qué pasa si las sombras que enfrentamos no son solo afuera, pero dentro de nosotros? Ella pensó, su temor interno amplificándose con cada paso. Una vez dentro de la biblioteca, se reunieron alrededor de la mesa una vez más, el antiguo tomo yacía abierto ante ellos. Louise hojeó el pajes, sus dedos temblando mientras buscaba respuestas. Allí tiene que ser algo sobre cómo contrarrestar la oscuridad, ella murmuró, escaneando el texto. Tal vez deberíamos centrarnos en las sombras, sugirió Fiona. Si están atados al volante, entonces tal vez podamos encontrar una manera de controlarlos. Ellos. ¿Control? Montmorency hizo eco, frunciendo el ceño. ¿Te refieres a usarlos contra lo que venga? ¿No es peligroso? Peligroso no, es un riesgo que debemos correr, respondió Louise. La determinación en su voz se endureció. Si no podemos enfrentar el sombras, nos consumirán. Mientras el grupo debatía sus próximos pasos, un repentino colapso resonó desde afuera, el suelo temblaba bajo sus pies. El corazón de Louise corrió. ¿Qué fue eso? Vino de los campos de entrenamiento. Kirche gritó, lanzándose hacia la puerta. Necesitamos ver qué está pasando. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Louise y sus compañeros de clase salieron corriendo. Cuando emergieron, la escena ante ellos era caótico. Figuras oscuras bailaban en los bordes del entrenamiento. Terrenos, sus formas indistintas y parpadeantes como llamas. La tormenta a lo alto desató un aguacero torrencial, arrojando todo en un turbia neblina. ¿Son esas sombras? Fiona se quedó sin aliento, señalando las misteriosas figuras que se retorcían y retorcían, sus formas tanto familiares como extrañas. Louise sintió que un escalofrío se asentaba profundamente en sus huesos. Son manifestaciones de nuestros miedos. Louise gritó, reconociendo la intención de las sombras. Han venido a ponernos a prueba. Con un rugido, una de las sombras se lanzó hacia adelante, con la mano con garras cortando el aire. Louise levantó instintivamente las manos, llamando adelante la energía de la rueda de 8 mangos. Surgió dentro de ella, un poder que ella todavía estaba aprendiendo a controlar. Las sombras retrocedieron hacia ella, presencia, momentáneamente detenida por su aura. Mantente firme. Ella gritó a sus compañeros de clase, con la voz sonando con urgencia. No podemos dejar que nos intimiden. Es más fácil decirlo que hacerlo. Gritó Montmorency, esquivando otro sombra que se abalanzó sobre ella. ¿Qué hacemos? Concéntrate en lo que más temes, instruyó Louise, canalizando la energía. Enfréntalo, y puedes debilitar las sombras. Mientras sus amigos tomaban sus posiciones, sintió cómo se agitaba la voz familiar, dentro de ella. ¿Sabes cómo aprovechar su esencia, Louise? Úselo para enfréntate a tus miedos más oscuros. Sacudiendo la cabeza, Louise luchó contra la voz. Ahora no. Y necesitas tener el control. No me perderé. Ella gritó, dibujando en su fuerza de voluntad. Una sombra se lanzó hacia ella, su forma se movió y se transformó en un reflejo retorcido de sus inseguridades. Una versión de sí misma consumida por la oscuridad. No eres nada sin mí, silbó, su voz haciendo eco en su mente. Abraza tu verdadera naturaleza. Sal de mi cabeza. Gritó Louise, la rueda pulsando violentamente en respuesta a su ira. Ella podía sentir la energía surgiendo, amplificando su resolución. No te tengo miedo.
Con un rugido feroz, desató el poder de la rueda, enviando una onda de choque que destrozó la sombra ante ella, dispersándola en volutas de niebla oscura. Se dio la vuelta, viendo enfrentarse a sus compañeros de clase, sus propias manifestaciones, cada una lidiando con sus miedos personales. Kirche se enfrentó a una sombra que reflejaba sus propias dudas, su expresión feroz mientras ella respondía: «Soy más de lo que ves. Y no dejarás que me definas». Con un movimiento de muñeca, invocó llamas que envolvieron la sombra, reduciéndola a cenizas. Fiona tembló cuando una sombra se cernió sobre ella, susurrándole sus miedos de insuficiencia. «No eres digno». Se burló. Pero con un profundo aliento, ella respondió: «Puede que no sea perfecta, pero soy suficiente». Luz irradiado de sus manos, empujando la sombra hacia atrás hasta que se disolvió en el éter. Los ojos de Montmorency se abrieron cuando una sombra la imitaba cada vez: «Muévete», burlándote de sus inseguridades. «Nunca serás un verdadero mago». Eso abucheado. Pero ella apretó los puños, con determinación brillando en sus ojos. «Estoy aprendiendo. Estoy creciendo». Con su grito, desató un ráfaga de energía que hizo tambalearse a la sombra. Cuando las sombras comenzaron a retirarse, Louis se sintió una oleada de orgullo por ella. «Amigos. Podemos hacer esto juntos». Ella gritó, empujando la energía hacia adelante, fusionándola con la de ellos. La fuerza combinada pulsada como un latido del corazón, poderoso e inquebrantable. Una a una, las sombras restantes comenzaron a disolverse, tragadas por el brillo de su luz combinada. La tormenta de arriba retumbó, en nubes opresivas que se separan ligeramente, revelando un atisbo del sol más allá. Con una oleada final de energía, Louis se desató todo el poder del rueda de 8 mangos, envolviendo la última de las sombras. «Tú no controlanos». Ella lloró, su voz sonando con fuerza. Cuando las sombras se desvanecieron, un silencio cayó sobre los campos de entrenamiento, dejando solo el sonido de su respiración pesada. Louise y ella, los amigos, se quedaron juntos, jadeando pero triunfantes, mientras salía la luz del sol, a través de las nubes, iluminando la zona con un cálido resplandor. «Lo hicimos esto», susurró Fiona, incrédula grabada en su rostro. Louise se volvió hacia sus amigos, un sentimiento de solidaridad le invadió. «Enfrentamos nuestros miedos y ganamos». Juntos Montmorency y Kirche intercambiaron sonrisas de alivio, e incluso en la persistente presencia de oscuridad se sintió disminuida. Pero en el fondo, a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, Louise aún podía escuchar la voz, más tranquila ahora pero siempre presente. «Esto es solo el empezando, Louise. Te estás volviendo más fuerte, pero también lo es la oscuridad». Ella dejó de lado el pensamiento por ahora, saboreando el momento de victoria con sus amigas. Se habían enfrentado a sus sombras y salió victorioso. Pero en el fondo de su mente, los ecos de la oscuridad persistió, un recordatorio de que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Capítulo 12. La marea creciente. Diálogo, hablado. Este poder, se siente como una tormenta dentro de mi pensamiento o monólogo interno. ¿Estoy destinado a ser un faro de luz, o me convertiré en un presagio de la oscuridad? Las secuelas de la batalla dejaron una energía eléctrica en el aire. Como el sol se liberó de las nubes de tormenta, sus rayos iluminaron el campo de entrenamiento, arrojando las sombras que habían amenazado con consúmelos. Louis se separó entre sus amigas, aún atrapándola. Respiró hondo, pero una sensación de logro surgió dentro de ella. Ellos enfrentó la oscuridad y salió victorioso, pero la inquietud aún roía su mente. Cuando comenzaron a reagruparse, Kirche llamó la atención de Louise. «Tú eras increíble por ahí. No sabía que lo tenías dentro de ti». Louise se encogió de hombros, tratando de ignorar los elogios. «No lo hice solo. Todos luchamos juntos contra nuestros miedos». Pero por dentro, se hinchó un sentimiento de orgullo dentro de ella. «Este poder, se siente como una tormenta dentro de mí». Fiona se acercó, frunciendo el ceño. «¿Pero qué sucede después? ¿Esas sombras se han ido para siempre?» Louise dudó, el peso de la incertidumbre la presionaba. «Yo no lo sé. Pero si regresan, estaremos listos». Sin embargo, el pensamiento persistió. ¿Cuántas batallas más quedaban por delante y cuánto tendría que sacrificar más?
Esa noche, mientras yacía en la cama, los eventos se repitieron en su mente como un bucle sin fin. La imagen de su sombra, esa versión retorcida de ella misma, la perseguía. ¿Estoy destinado a ser un faro de luz, o lo seré? ¿Te conviertes en un presagio de la oscuridad? La pregunta resonó a través de ella pensamientos, retorciéndose como un cuchillo. Justo cuando ella comenzó a quedarse dormida, la voz familiar se deslizó en su conciencia. ¿Has probado el poder, Louise? ¿Por qué no? ¿Abrazarlo completamente? Juntos, podríamos comandar las sombras en su lugar de temerles. No te escucharé, susurró ferozmente, tratando de disipar la influencia de la voz. No quiero controlar las sombras. Quiero deténganlos. Pero has visto la fuerza dentro de ti, convenció, suave y persuasivo. Podrías manejarlo. Podrías remodelar tu destino. ¿No valdría la pena el precio? Louise apretó los dientes, alejándose de la voz mientras se desvanecía, de vuelta a los recovecos de su mente. Ella necesitaba concentrarse. Mañana, profundizaría en sus estudios, buscando más conocimiento sobre la rueda y la oscuridad que podía convocar. Quizás la comprensión traería claridad. Al día siguiente amaneció brillante y despejado, pero la mente de Louise permaneció nublado. Mientras se dirigía a la biblioteca, estaba sorprendida al encontrar a sus amigas ya reunidas en una mesa, estudiando detenidamente más textos. Buenos días, Louise. Fiona saludó alegremente. Pensamos que habríamos investigado juntos. Tal vez podamos encontrar una manera de fortalecer nuestras defensas contra esas sombras. Louise sintió florecer el calor en su pecho. Me gustaría eso. A medida que pasaban las páginas, se encontraron con varias entradas detallando la naturaleza de la energía maldita, los artefactos y la manipulación de construcciones de sombras. El dedo de Kirche aterrizó en un dibujo intrincado de la rueda de 8 mangos. Esto parece importante, dijo, estudiándolo atentamente. Y si no es así solo un arma, pero una clave para comprender nuestros poderes. Louise se inclinó más cerca, intrigada. Aquí dice que la rueda puede amplificar las intenciones del usuario, suscitando los deseos más profundos y miedos. Pero hay una trampa. Si se usa incorrectamente, puede consumir al portador. La expresión de Montmorency se oscureció. Así que tenemos que tener cuidado con eso. No podemos permitirnos perder el control de nuevo. Fiona sintió con la cabeza. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros practicara usando nuestras habilidades en un entorno controlado? Podríamos apoyarnos unos a otros y ayuda a mantener a raya a las sombras. Esa es una buena idea, dijo Louise, sintiendo un destello de esperanza. Si nosotros entrenemos juntos, podemos aprovechar mejor nuestros poderes sin dejar que la oscuridad se filtre. Hicieron un plan para reunirse en los campos de entrenamiento cada noche, dedicando tiempo a practicar y perfeccionar sus habilidades. Cuando salieron de la biblioteca, un renovado sentido de propósito recorrió Louise. Quizás este era el camino para controlar la tormenta dentro de ella, para canalizar su poder para el bien. Pero a medida que se acercaban a los campos de entrenamiento, un leve crujido llamó la atención de Louise. El aire se sentía cargado, eléctrico de energía, como si las sombras se agitaran una vez más. ¿Escuchaste eso?, preguntó Louise, con el corazón acelerado. Los otros asintió, las expresiones se volvieron serias. Una figura emergió de la maleza, una figura alta y encapuchada con un aura que envió escalofríos por la columna vertebral de Louise. Ah, los magos novatos, dijo la figura, voz suave como la seda pero mezclada con amenaza. Te he estado observando. ¿Quién eres tú?, Louise exigió, dando un paso adelante desafiante. La figura se rió entre dientes, un sonido que envió escalofríos por el aire. Amigo o quizás enemigo. Depende de tus elecciones. Tu poder ha atraído mi interés. Tienes el potencial de manejar la oscuridad, pero te resistes. El corazón de Louise se aceleró. ¿Qué quieres? Para ofrecerte una opción, respondió la figura, acercándose. Puedes abrazar el poder que yace dentro de ti, únete a mí y podremos desbloquear el verdadero potencial de la rueda de 8 mangos. O continúa jugando el papel de un simple estudiante, y observa cómo las sombras devoran tu mundo. Fiona jadeó, y Kirche se paró frente a Louise, con los ojos entrecerrados. Nunca nos uniremos a ti.
La figura encapuchada rió suavemente, un sonido desprovisto de calidez. Tu malentendido, querida. No es cuestión de unirse. Se trata de aprovechando tu destino. La mente de Louise se aceleró, sus pensamientos se arremolinaban como una tempestad. ¿Es la oscuridad me tienta? ¿O la oportunidad de finalmente entender? Considera tu respuesta sabiamente, continuó la figura, retirándose lentamente hacia las sombras. La marea está subiendo, y pronto necesitarás para elegir un lado. Cuando la figura desapareció, un silencio inquietante envolvió el entrenamiento motivos. La atmósfera se sentía espesa de tensión, y el corazón de Louise martillado en el pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó Kirche, con aspecto conmocionado. No lo sé, admitió Louise, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero se sintió real. No creo que hayamos terminado de enfrentar la oscuridad, entonces nos prepararemos, dijo Montmorency con firmeza, determinación iluminando sus ojos. Entrenaremos más duro que nunca y estaremos listos para lo que venga después. Louise asintió, un destello de determinación se encendió dentro de ella. Ellos lo harían enfrenten la marea creciente juntos, más fuertes que antes. Pero en el fondo, sintió las sombras llamándola, sus susurros cada vez más fuertes. La elección estaba ante ella, y con ella, el peso de su futuro. Capítulo 13. El peso de las sombras, diálogo, hablado. No dejaré que tomes el control de mi pensamiento interno. Si sucumbo a la oscuridad, ¿quién me convertiré? Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparación y entrenamiento. Louise y sus amigas se reunían todas las noches en los campos de entrenamiento, centrándose en perfeccionar sus habilidades y comprender sus poderes. La amenaza inminente de la figura encapuchada atormentaba a Louise, pero también alimentó su determinación de fortalecer su resolución. Mientras el sol se sumergía por debajo del horizonte, proyectando largas sombras sobre la academia, Louise sintió que una inquietud familiar se asentaba en su pecho. Si yo sucumbiré a la oscuridad, ¿en quién me convertiré? La pregunta roía a ella, un susurro implacable en su mente. Cuanto más entrenaban, más la influencia de la rueda se filtró en sus pensamientos, desdibujando líneas entre poder y control. Louise. La voz de Fiona atravesó su ensoñación, arrastrándola de regreso al presente. ¿Estás listo para la sesión de hoy? Louise forzó una sonrisa, sacudiéndose las preocupaciones. Por supuesto. Vamos a conseguir empezado. Mientras se reunían en círculo, Kirche tomó la iniciativa. Hoy, nos enfocaremos en el trabajo en equipo. Necesitamos estar sincronizados si vamos a enfrentar lo que sea esa cifra es planificación. Montmorency asintió, frunciendo el ceño concentrada. Si nosotros no podemos confiar el uno en el otro, nunca tendremos una oportunidad exactamente, estuvo de acuerdo Louise. Empujémonos unos a otros, pero recuerden mantente dentro de nuestros límites. No podemos permitirnos perder el control de nuevo. Comenzaron con ejercicios básicos, escalando gradualmente a más maniobras complejas. Mientras entrenaban, Louise sintió el zumbido de la rueda con energía a su lado, un recordatorio constante de la oscuridad que persistía solo fuera de la vista. Las sombras parecían responder a su crecimiento confianza, girando a su alrededor como un baile oscuro. Concéntrate, Louise. Kirche gritó, devolviéndola a la realidad mientras ella tropezó durante una maniobra de práctica. Estás dejando que tu mente deambula de nuevo. Lo sé, respondió Louise, la frustración hirviendo debajo de la superficie. Es justo, es difícil deshacerse de la sensación de que algo es viniendo. Por eso estamos entrenando, le aseguró Fiona. Estamos aquí por el uno al otro. Louise inhaló profundamente, recordándose a sí misma la inquebrantable actitud de sus amigas. Apoyo. Mientras continuaban practicando, ella se obligó a empujar, más allá de sus dudas. Todos contaban con ella no podía dejar que la oscuridad gana. Cuando Crepúsculo se acomodó, Louise se encontró sola en el entrenamiento. Los demás se marcharon después de un día agotador. Ella se quedó en silencio, mirando el volante en su mano, sintiendo su peso y el poder vibrando justo debajo de la superficie. Muéstrame tus secretos, susurró, pasando los dedos por el diseño intrincado. La rueda pareció latir en respuesta, haciendo eco su confusión interior. ¿Qué quieres de mí?
La voz se agitó una vez más, deslizándose en sus pensamientos. ¿Sabes lo que quiero, Louise? Abrázame, y podemos volvernos imparables. Puedes dar forma a las sombras a tu voluntad, no. Ella gritó, la frustración se desbordó. No te dejaré tomar el control de mí. No soy como tú. Todavía no, respondió, con un tono suave y seductor. Pero piensa en lo que podrías lograrlo. Podrías proteger a tus amigos, salvar la academia. Nadie podría oponerse a ti. El corazón de Louise se aceleró. No quiero el poder por el poder. Quiero haz lo correcto. ¿Es eso realmente lo que quieres? La voz respondió, goteando con tentación. Mira a tus amigos. Te temen. Ellos te admiran, sí, pero es solo por tu poder. No puedes negar el encanto. Ella dudó, la verdad en sus palabras la golpeó con fuerza. Era verdad, desde que había aprovechado la energía de la rueda, sus amigos la miró de otra manera. Había respeto, sí, pero también un trasfondo de miedo. ¿Era este el precio del poder? No temas a las sombras, Louise, susurró la voz, envolviendo alrededor de sus pensamientos como un suave abrazo. Pueden ser tus aliados. Juntos, podríamos imponer respeto, no solo de tus amigos, sino de toda la academia. No dejaré que me manipules, insistió Louise, temblando la voz con determinación. No me convertiré en una marioneta de la oscuridad. Niña tonta, silbó, la suavidad se desvaneció en amenaza. No puedes luchar contra tu verdadera naturaleza. Sucumbirás, ya sea que lo aceptes o no. Es solo cuestión de tiempo. Con eso, la voz retrocedió, dejando a Louise temblando en el silencio de la noche. Podía sentir el peso de sus palabras presionando ella, los ecos de la duda reverberando en su mente. ¿Y si tienen razón? Ella sacudió la cabeza, disipando los pensamientos. Y no tendrás miedo. Controlaré este poder, no dejaré que me controle a mí. Al día siguiente, Louise se encontró más resuelta que nunca. Ella reunió a sus amigos y compartió sus miedos, con la esperanza de solidificarla determinación. Necesito tu ayuda, admitió, con la voz firme pero vulnerable. La rueda está tratando de torcer mis pensamientos, de hacerme pensar que debería abrazar la oscuridad. Fiona se adelantó y puso una mano en el hombro de Louise. Estamos en esto juntos. No estás sola, Louise. Estaremos a tu lado, no importa qué. Exactamente, agregó Kirche, con los ojos feroces de convicción. No lo haremos, déjate caer a las sombras. Somos más fuertes juntos. Montmorency asintió, con expresión seria. Solo recuerda, tú eres el que maneja la rueda. Es una herramienta, no tu amo. Louise sonrió, la gratitud inundó su corazón. Gracias a todos ustedes. Y no dejaré que este poder cambie quién soy. Encontraré una manera de mantenerlo adentro. Compruébalo. Con renovada determinación, reanudaron su entrenamiento, su camaradería reforzando la determinación de Louise. Ella se esforzó más, centrándose en el control y el equilibrio, canalizando su energía en precisión movimientos. Pero a medida que el sol se ponía una vez más, las sombras parecían volverse más audaces. Acercándose sigilosamente como anticipando su descenso a la oscuridad. Louise podía sentir la voz susurrando, envolviendo sus pensamientos como zarcillos de humo, y ella luchó por sacudirse. Ahora no, murmuró entre dientes. No me rendiré. En ese momento, un escalofrío repentino recorrió los campos de entrenamiento, haciéndola temblar. El aire se sentía pesado, cargado de una inquietante energía, y se volvió para ver a la figura encapuchada, emergiendo del sombras una vez más, su presencia tan imponente como siempre. Tu determinación es encomiable, Louise, dijo, con voz suave y burlas. Pero no será suficiente. Necesitarás más de determinación para enfrentar la verdadera oscuridad. Déjanos en paz. Gritó Kirche, poniéndose de manera protectora frente a Louise. La figura se rió entre dientes, un sonido bajo y amenazador. Estoy aquí para ofrecerte otra oportunidad, Louise. Únete a mí, y juntos podemos aprovechar esta oscuridad. Podrías ser mucho más de lo que eres. Louise sintió que una oleada de ira aumentaba dentro de ella. No quiero tu poder. No me convertiré en lo que tú eres. Niña tonta, replicó la figura, con los ojos brillando con un depredador luz. Ya verás.
Las sombras son solo el comienzo. Usted encontrará, te sientes atraído por ellos, quieras o no. A medida que la figura se retiraba a la oscuridad, la tensión en el aire engrosado, dejando a Loise sintiéndose más conflictiva que nunca. El tormenta dentro de ella rugió, una batalla entre la luz y la oscuridad, la esperanza y desesperación. Decidida a luchar contra las sombras invasoras, Loise se volvió para sus amigos, el fuego de la determinación encendiéndose una vez más en ella pecho. Encontraré una manera de resistir. No dejaré que gane con su apoyo, se sintió envalentonada, lista para enfrentar lo que fuera. Los desafíos se avecinan. El peso de las sombras presionadas hacia abajo ella, pero ella sabía que contraatacaría con cada gramo de fuerza ella poseía.